Siempre está allí, a veces agazapado, a veces visible, a veces de manera muy notable, pero siempre está allí. Estoy hablando del miedo. Hola, te habla Elvio Finosi, del arte de vivir con propósito, y quiero decirte que vivir con propósito inevitablemente te llevará a encontrarte con una experiencia directa con esa emoción que se conoce con el nombre de miedo. El diccionario define el miedo como una perturbación angustiosa del ánimo. Dice que esta perturbación es producto de un riesgo, de un daño posible, que es real o imaginario. A mí esto me parece formidable porque el mismo diccionario recoge este concepto que es esencial. El miedo puede ser por causas reales o imaginarias. Puedes tener enfrente quizás un perro rabioso que intenta atacarte o que te puede amenaza, pero puedes simplemente estar imaginando en tu casa que algo te pasará mañana con tu jefe, con tu pareja o con quien fuere, y esa imaginación también genera miedo, y tu cuerpo no puede distinguir la diferencia. Ciertamente el cuerpo va a reaccionar, va a generar los químicos, el cortisol y todas las sustancias propias de una experiencia de miedo, porque él no puede discriminar si el miedo es real o es imaginario. ¿Por qué estamos hablando del miedo? Sencillamente porque en la experiencia que tengo a través de muchos años como coach, encuentro que el miedo es una emoción siempre presente. No diría el 100% de los casos porque hay temperamentos especiales, pero en la mayoría de los casos, a veces el miedo es sencillamente todo el problema. Si la persona lograra entender qué es el miedo, cómo relacionarse con el miedo y cómo trascenderlo, porque definitivamente si uno no lo trasciende, queda dentro de los límites que el propio miedo define. Vivir con propósito significa que uno va a ir más allá de sus actuales circunstancias, de su actual sentido de identidad. Y esto siempre le llevará a encontrarse con una barrera, con un límite, con una frontera. Pasar esa frontera significa tener una nueva relación con el miedo. Cuando una persona experimenta miedo, existen 4 reacciones típicas ya estudiadas y muy conocidas. Por supuesto que una primera reacción es huir, evitar aquello que nos provoca miedo, ya sea una persona, una situación o cualquiera de los elementos de la vida que podrían impactarnos de tal manera que uno quisiera huir o retirarse. Otras veces el miedo es la causa subyacente, la motivación íntima que nos lleva a pelear, a combatir. Es sorprendente cuántas personas detrás de una fachada iracunda y agresiva, en el fondo lo que tienen es miedo. Y cuando entienden ese miedo pueden desarticular ese nivel de ira que a veces afecta tan negativamente su vida social. Tenemos una tercera forma, el miedo a veces nos propone reaccionar con la estrategia de la parálisis. Sencillamente uno no sabe qué hacer. Yo esto lo he visto muchísimas veces, la persona queda sencillamente incapaz de reaccionar, no puede huir y no puede pelear. Existe una cuarta opción que es el sometimiento. Frente al miedo, la persona, de alguna manera inconsciente, porque estas son reacciones programadas, simplemente se somete, queda a disposición de aquella persona o aquella situación que le genera el miedo. El miedo entonces, siendo una experiencia emocional tan contundente, porque definitivamente nadie quiere experimentar una perturbación angustiosa del ánimo, a nadie le gusta esto, increíblemente o inevitablemente la persona va a decantarse por una de estas opciones. Y del modo que vamos a encontrar que sin querer, es decir, no es un acto consciente, sino que es una respuesta mecánica involuntaria. Muchas veces es un patrón en el cual se ha caído, a veces es un patrón que se repite en un clan familiar, pero tomaremos una de estas 4 opciones. Y quiero decirles que una de las opciones más típicas que he visto es la evitación, es decir, huir de aquello que nos provoca el miedo. Luego el sometimiento y la parálisis también son ampliamente frecuentes. En nuestra experiencia, viendo clientes de muy diverso tipo, ¿verdad? Hablamos de clientes con diversa formación, diverso nivel cultural, diverso estrato social,
y experiencias de vida, encontramos que el miedo a veces está de manera muy explícita, sencillamente la persona está paralizada frente a una situación. Otras veces la persona no se anima a cruzar una línea. Y esto, siendo una emoción dominante, no tiene que ver, o digamos el nivel intelectual a veces no importa, porque yo he estado frente a gente muy brillante, muy calificada, y sin embargo era un manojo de nervios, incapaz de razonar. Es importante saber que cuando se activa el miedo, dado que el miedo tiene una función biológica muy importante que ahora vamos a comentar, la capacidad de pensamiento se ve reducida cuando no anulada. Esto es casi imposible, o tal vez sea imposible, razonar objetivamente, pensar, analizar, utilizar ese bendito don del discernimiento y de la razón cuando uno está literalmente tomado por el miedo. La situación biológica no lo permite. Entonces, por supuesto que esto se ha vuelto una forma muy conocida desde la antigüedad de manipular a las personas, de manipular a las masas. Si miramos la historia, por ejemplo, y ya analizando el primero de los miedos, que es el más típico de todos, estoy hablando del miedo vinculado a la supervivencia. Hay en nosotros una serie de programas biológicos que tienen que ver con la conservación del sujeto. Cuando una persona está tomada por este miedo, el miedo a la supervivencia, se vuelve claramente irracional. Y esto era sabido por conquistadores de la antigüedad, del estilo de Gengis Khan, que solía advertir a las poblaciones que si se rendían a sus demandas, les sería perdonada la vida, pero que si no, todos serían asesinados. Por supuesto que algunos no se rindieron y combatieron y fueron asesinados, pero se corría la voz, y por supuesto que muchas otras ciudades y reinos se entregaron a Gengis Khan porque tenían miedo a morir, tan simple como esto, miedo a morir. Pero el miedo a la muerte a veces puede ser real y a veces puede ser imaginario o puede ser simbólico, figurativo. Si tú dejas ese empleo que no te gusta y que te fastidia, de pronto tienes miedo, y ese miedo, si lo analizas, es un miedo muy vinculado con la supervivencia, y sin embargo no quiere decir que vayas a morir por dejar ese empleo. Muchas veces situaciones de la vida práctica y cotidiana activan miedos vinculados con la supervivencia. Esto lo hemos visto muchas veces. Y cuando se activa un miedo vinculado con la supervivencia, el margen de acción es muy limitado, porque a menos que la persona haga un esfuerzo para pasarse al lado del análisis, de la comprensión, de la autoconciencia, quedará sujeto a un miedo que la obliga a estar viviendo una vida que no quiere vivir, sencillamente por miedo. No va a dar un paso más allá, simplemente porque está paralizada por el miedo. Entonces, el miedo a la supervivencia, los miedos vinculados con la supervivencia, son muy comunes. Y si tú te autoobservas cuando experimentas el miedo de por qué no haces determinadas cosas que te gustaría hacer en tu vida, más de una vez descubrirás que temes por tu vida. Temer por la vida significa que pienso que no voy a tener dónde vivir, que no voy a tener cómo comer, que no voy a poder sostenerme a mí mismo. Esos son miedos vinculados con la supervivencia y sencillamente son de un nivel muy básico en lo biológico, que tienen que ver con la conservación, con la autoconservación. Por supuesto que se puede trascender todo esto. La prueba está que hay un montón de personas al lado tuyo que no experimentan este nivel de sensibilidad ante la posible amenaza a la supervivencia. Hemos encontrado también que hay miedos que indirectamente están vinculados con este. Por ejemplo, muchas personas tienen miedo a la condena en lo social o a la condena en lo familiar. Personas que tienen miedo de ser quienes son y de mostrar determinado tipo de patrones o conductas que son particularmente propios, es decir, temen ser quienes son, porque temen la censura social, temen la censura de su propia familia. Hay familias que son muy opresivas con respecto a sus miembros y les exigen que vivan de determinada manera, que piensen de determinada manera, que se relacionen con gente de determinada manera, y cuando esto no se hace, hay una censura.
Hay un miedo que también es muy atávico, que es el miedo a no pertenecer, al miedo a estar solo, al miedo a estar fuera de la manada. Naturalmente podemos suponer que en tiempos ancestrales no estar en una tribu, no estar en un colectivo, no tener manada, era sencillamente una condena a la muerte. Pero recordemos que en culturas como la antigua Grecia, el destierro era una de las condenas temidas más incluso que la propia muerte. Estar solo, ser desaprobado, no estar en la manada, bueno, eso es una amenaza grave, pero lamentablemente cuando un individuo no logra expresar su propia individualidad, su propio parecer, su propio gusto, no existe como individuo, simplemente es un número más, es una oveja más dentro de un grupo de ovejas. Crecer, desarrollarnos, implica desplegar justamente los componentes de la propia individualidad. Y si uno está en una manada que es opresiva, o en un grupo social que es opresivo, que es condenatorio, que no permite la expresión, bueno, sencillamente hay una dualidad. Soy quien verdaderamente soy, me expreso, crezco, salgo de este clan, hago que el clan me acepte o me someto por miedo a estos dictámenes. Claramente aquí hay que tomar decisiones y estas son las encrucijadas que muchas veces traen nuestros clientes, nuestros amigos. Existen temores de diverso tipo, algunos parecerían menores, algunos parecerían mayores. En el fondo, cualquier miedo no es más que un límite, es una frontera. Todo miedo viene a marcarte un desafío, te dice hasta aquí llegas, hasta acá está tu territorio, hasta aquí controlas, hasta aquí logras expresarte y ser tú mismo. Más allá de esta línea, todavía no puedes ser tú, no tienes poder para existir allí. Podrías conquistarlo, pero ¿te atreves? Este es otro de los miedos que hemos encontrado como frecuente en las personas y tiene que ver con el miedo a amar. Amar, sencillamente a expresar el cariño, a entregarse en un vínculo amoroso, sincero, franco y fecundo. Sucede que muchas personas han querido, han amado, pero se han sentido desilusionadas, han tenido experiencias negativas, han sido traicionados en su buena fe y luego han cerrado el corazón. Por lo tanto, dado que sentir y expresar el máximo nivel de afecto se vuelve algo peligroso en la experiencia de estas personas, de alguna manera deciden, está bien, no sentiré más. Si sentir de esta manera me genera luego un dolor tan terrible, entonces no sentiré más. Y ahí aparecen toda una serie de hermosas personas, de hermosas almas que quisieran amar, quisieran estar en vínculos fecundos de pareja, de amistad o de familia, pero no logran expresar ese caudal amoroso que tienen, sencillamente por el temor al desengaño, por el temor a la herida, por el temor al rechazo, por el temor a la pérdida. Por supuesto que esto genera mucho dolor porque somos seres amorosos, esto es, nuestro mejor estado de conciencia es un estado amoroso. El amor no tiene que ver con, por supuesto, con negociaciones de yo te doy esto, tú me das aquello. El estado de conciencia amoroso es un estado de plenitud que bendice especialmente a quien lo tiene, no tiene que ver con lo que otros te van a dar. Pero este sería tema para otro capítulo. Lo que digo es que muchas veces la persona queda limitada a través de experiencias dolorosas y se cierra específicamente a todo vínculo verdaderamente provechoso desde el lado del corazón, desde el lado del amor, exclusivamente por temor. Esto exige una redefinición, exige un análisis y exige un trabajo interno que es muy bonito de hacer porque lo que queda al otro lado es una persona que es capaz de amar sin condiciones. El verdadero estado de conciencia que llamamos amor no exige devolución para experimentar todos sus beneficios. Lo cierto es que este punto de los más comunes también que hemos encontrado en la consulta y encontramos seres, como digo, hermosos, bellos, pero que se han autolimitado en su expresión exclusivamente por temor al sufrimiento del corazón. Hemos encontrado también otros tipos de temor que tienen que ver
con el temor a expresarse auténticamente, el temor a decir, por ejemplo, la verdad. ¿Qué pasa si mi verdad es tal o cual? Es decir, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo auténticamente creo. Bueno, hay personas que no logran comunicar por temor a otros la autenticidad, lo que efectivamente ellos son y ellos sienten. No logran hacerlo exclusivamente por temor, porque tiene consecuencias. Claramente, cuando uno manifiesta lo que es, esto tiene consecuencias. Pero si yo tengo temor, no sabría cómo hacer con las consecuencias. Me limito a mí mismo. Naturalmente que la autolimitación en la expresión de lo que uno es no genera ningún tipo de felicidad, ningún tipo de gozo, ningún tipo de alegría, y tarde o temprano los individuos tienen que saber expresarse y decir de manera muy asertiva. Ser asertivo significa expresar con claridad la propia idea, el propio sentimiento, el propio anhelo, sin ofender a nadie. Si otros se ofenden, bueno, es un tema de que no están comprendiendo ni respetando nuestra particular forma de ser. Lo cierto es que este temor, el temor a expresar claramente quién uno es, a decirlo, estoy hablando de la palabra, de la expresión, estoy hablando del gesto que muestra claramente quiénes somos y lo dice, esto es un elemento bastante común que he encontrado. También es frecuente este otro fenómeno que voy a contar ahora, que es el hecho de ser capaz de ver algo, ser capaz de darnos cuenta. Cuando digo ver, no me estoy refiriendo a cómo ven los ojos. De todos modos, sabemos hoy que los ojos son instrumentos del cerebro, apéndices del cerebro. Lo que verdaderamente ve es nuestro cerebro. Esto es, uno ve lo que está capacitado para ver, lo que puede llegar a entender. Cuando digo ver, me refiero no solo a la percepción que tenemos a través de rayos luminosos, sino ver en el sentido más amplio de la palabra, que es darse cuenta de las cosas. Muchas personas he encontrado, les cuesta, no les cuesta tanto, digamos, llegar al punto de darse cuenta y ver la realidad de las cosas, pero niegan, tienen temor a ese darse cuenta que tienen, porque esto les llevaría a tener que tomar acción, y tomar acción es algo que no está o no sienten que puedan hacer. Vamos a un caso muy simple. Pongamos una persona que está en una relación y su darse cuenta, su ver, le muestra que esa relación no tiene nada que ver con sus más caros anhelos, que en definitiva se está traicionando a sí misma, porque esa relación no es lo que esta persona quiere, no es feliz. Y ese darse cuenta, ese ver, si lo acepta, implicaría tomar acción. ¿Puede tomar acción? Bueno, no puede, no siente que pueda, por temor. Una vez más, el temor es la frontera que marca los límites del ser que te estás permitiendo ser en un momento dado. En última instancia, he encontrado que de fondo hay en muchas personas, en muchos casos, un miedo al éxito, un miedo a brillar, un miedo a la autoexpresión, un miedo a reconocer lo sagrado dentro de uno, a reconocer que dentro de cada sujeto, de cada individuo, existe una chispa singular, especial. Podríamos decir que todos somos luces, pero todos tenemos un brillo singular, especial. Es como que si fuéramos todos flores, bueno, todas las flores tienen su forma singular de belleza, sus colores, sus aromas. Bueno, pero hay flores que temen abrirse por distintas razones que a veces están vinculadas con todo esto que hemos dicho, porque el miedo puede tener muchas caras, como hemos mencionado, pero todas estas caras tienen algo en común. El miedo es una limitación de la autoexpresión. El miedo tiene que ver con estar constreñido. El miedo es como si fuera un movimiento, es un movimiento de la periferia hacia el centro. Reduce, fragmenta, limita, anula eso que es un ser que está buscando la expansión, que está buscando la plena expresión. Tarde o temprano, mis queridos amigos, cuando uno quiere expresarse, cuando uno quiere florecer, ya sea encontrando el trabajo particular, la actividad particular, la relación particular, la forma de vida, el estilo de vida, o cualquier cosa que tenga que ver con encontrar el brillo singular
y dejar que suceda, en cualquier momento que que hemos tomado la decisión de hacer ese camino, va a aparecer el miedo. ¿Qué haremos con él? ¿Qué haremos con el miedo? Porque aceptar el miedo significa aceptar la esclavitud. Sí, así de simple. El miedo te dice, vivirás dentro de estos límites. Aquí podrás sobrevivir. Quédate aquí, quédate dentro de este estrecho círculo donde estarás seguro. Qué tontería, ¿verdad? Porque ¿seguro de qué? Si lo más grave que nos podría pasar, que es la muerte, ya ha sucedido. Porque esto ya está de alguna manera predeterminado. ¿Este miedo de qué de qué nos garantiza este miedo? Pues ninguna cosa. El miedo es un elemento con el cual hay que aprender a convivir. Primero que nada porque el miedo estará siempre que uno encuentra una nueva frontera dentro de sí. Hay personas que parecerían no tener miedo y cuando vemos la vida que han llevado nos damos cuenta que son intrépidos, algunos son hasta temerarios. Pero el miedo tiene múltiples facetas, porque en algún punto puede aparecer un miedo a la vejez, un miedo a la enfermedad, el mismo miedo a la muerte. Pero el miedo estará siempre allí, de alguna forma, proponiéndonos un nuevo nivel de comprensión, un nuevo nivel de entendimiento, un nuevo nivel de expresión. Entiendo que el miedo en sí no es algo malo, simplemente, en el fondo, no deja de ser una voz que te dice, mira, hay un peligro, mira, hay una amenaza. Y entonces te propone que desarrolles la competencia, las habilidades, la fuerza, el poder necesario para estar más allá de estas amenazas. Creo que esta es la reflexión que redondea todas las cosas. El miedo te está diciendo, eres débil en este sentido, hay una debilidad, hay una amenaza, hay un peligro. Fortalécete, desarrolla tu inteligencia, tu capacidad, encuentra la manera, porque tienes la manera. El miedo se vuelve entonces un entrenador, un gran maestro, se vuelve eso que te marca el camino. Y esto es contraintuitivo, pero un miedo puede estar marcándote justamente el camino hacia ti mismo. ¿Quieres tú entrar en el camino del arte de vivir a propósito? Del arte de vivir conscientemente, de entrar en la evolución consciente, pues el camino hacia a ti mismo se va a encontrar y va a empezar allí donde hay un miedo, porque ese miedo es una frontera. Miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo a la vida, miedo a lo que sea. Pues ese miedo te está mostrando un camino. Si tomas los caminos, digamos, de retirarte, de la parálisis, del sometimiento, de la ira contra alguna cosa, persona, institución, lo que sea, tal vez estás cerrando el camino. El miedo simplemente te está invitando a que seas más grande, a que te pares definitivamente y dejes de vivir de rodillas. El miedo te propone entender quién eres, pero de una manera nueva, te propone redefinirte a ti mismo de una manera nueva. Hay una cualidad que en la antigüedad se entendía claramente, sobre todo lo vemos cuando estudiamos algunos tratados antiguos, ¿no? Obras de clásicos griegos, por ejemplo. Me estoy refiriendo al coraje. El coraje es la pastilla que nos cura el miedo. Porque experimentar el miedo no es algo negativo, es algo fisiológico, es algo biológico, estamos condicionados para el miedo. Y el miedo simplemente es una voz de alerta, es una emoción que te avisa de algo, te avisa que hay un peligro, que hay una amenaza. Con inteligencia emocional deberíamos detectar ese peligro, detectar esa amenaza. Pero entre tener miedo y entregarse al miedo hay una diferencia abismal. Definitivamente, si yo me entrego al miedo, viviré condicionado por este dictador que me va a impedir que brille, me va a impedir que sea, me va a limitar definitivamente a una vida que seguramente no es deseable y que no está a la altura de mis más altas aspiraciones. De modo que cultivar el coraje, empezar con las pequeñas cosas, entender que son desafíos y que cada desafío que aparece en nuestra vida que tiene que ver con el miedo es la invitación a ser más grande,
es la invitación a transformarnos, es la invitación a convertir eso que nos ha hecho tropezar, eso que nos ha hecho caer, en un escalón para subir a una nueva y magnífica expresión de nuestro ser. En el arte de vivir con propósito, mis queridos amigos, el miedo está allí, lo encontraremos. No hay que retirarse ante este enemigo que parece tan feo, parece tan malo. Hay que encontrar la manera de trascenderlo y hacer que nuestros dominios crezcan. Nuestros dominios en el mundo tienen que ver con nuestra capacidad de interactuar con las cosas. ¿Han visto ustedes personas tímidas? Las personas tímidas se recluyen en sí mismos y les cuesta interactuar con otros porque temen al rechazo. Imaginen que cuando uno cede a ese temor, que es justamente la timidez, reduce su mundo de vínculos y queda limitado a las pocas personas con las cuales tiene cierta familiaridad. Luego, por otro lado, vemos personas que han trascendido este miedo y se vinculan con decenas, con centenares, con miles de otras personas. Encontramos entonces que el miedo, en este caso, te abre a conocer un montón de gente o a limitarte a unas pocas. Entonces, ¿cuál es la ventaja del miedo? Sencillamente ninguna. Por miedo, muchas personas se limitan en lo económico, buscan la seguridad. Amigos, el miedo y la búsqueda de seguridad van de la mano. Si ustedes se descubren buscando lo seguro, les aseguro que atrás, en su proceso psicológico más íntimo, sencillamente hay miedo. Pero las personas que han logrado grandes cosas, ya en el campo que sea, porque vamos de lo más material a lo más espiritual, son personas que logran la forma de trascender su propio miedo. Esto es, el miedo da para mucho, da para enormes análisis, pero al final de todo, aquello queda en que tú y yo y cualquier persona en un momento dado está en un escalón en su proceso evolutivo y lo que tiene enfrente es algún tipo de miedo. ¿Por qué? Porque tiene que entrar en una zona en la que no ha entrado hasta ahora. Quizás has pasado por un divorcio y ahora la vida te propone, estar solo, empezar una nueva relación, y todo aquello te produce miedo. Pero ese miedo debería invitarte a ser más fuerte, a renovarte, a cambiar. La esencia de la vida es el cambio, la transformación, y entender que el miedo forma parte de la experiencia. No hay problema con que esté, pero elige el coraje, porque el coraje es lo que te permite avanzar y redefinirte en esta nueva experiencia que seguramente va a traerte cosas que no conocías, va a traerte bellezas que no habías imaginado, va a mostrarte tesoros que ni siquiera sabías que tenía. Amigos, si el miedo nos está limitando a un área en la cual nos movemos, cuando uno pasa más allá del miedo, su área se hace más grande. Es como si un país extendiera sus fronteras. Ahora incluimos otra gente, otras actividades, otros conocimientos, incluimos otros sueños. Entonces trascender el miedo es crecer. Pero esto, mis amigos, solo puede hacerse cuando uno entiende lo que es el arte de vivir con propósito.